Segundo bloque de edición central, seguimos en vivo desde el Salón Azul o San Martín de la Cámara Alta y vamos a hablar ahora de la actividad de la Comisión de Implementación para el Código Procesal Penal de nuestro país. Recordemos que este código fue sancionado el año pasado por el Congreso de la Nación y que se creó, a partir de esta nueva ley, una comisión bicameral para su implementación. En una de las primeras reuniones de la comisión este año se presentaron 5 proyectos por parte de senadores y diputados del Frente para la Victoria. En el día de ayer la diputada Patricia Bullrich hizo la presentación de su proyecto y en el día de ayer también era el momento de la presentación de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien estuvo presente en el Salón Azul e hizo una muy fuerte defensa de su gestión. Este modelo de fiscalía ha sido dejado atrás por la gran mayoría de las provincias argentinas que han adoptado sistemas acusatorios y han modernizado sus ministerios públicos. También han sido dejados de lado por la inmensa mayoría de los países de la región y lo han hecho porque es el peor modelo posible para combatir el crimen organizado. El combate del crimen organizado requiere coordinación y estrategia de los operadores que son encargados de su investigación. Y los únicos operadores judiciales habilitados para coordinar y compartir competencias son los fiscales. Esta Procuradora General no podía quedarse lamentando los déficits legislativos, sino que tuve que poner en marcha todos los mecanismos que la ley actual me permitía para fortalecer la lucha contra el crimen y contra la impunidad. Y esta mención es relevante hoy porque muchas de esas estructuras creadas en estos 2 últimos años y medio han sido incorporadas al texto legal porque están operativas, porque están instaladas, porque han dado resultados concretos. Y también es momento de decir que el Ministerio Público Fiscal hace 2 años y medio se está preparando para asumir un sistema acusatorio. En virtud de todo esto que estoy mencionando, no puedo sino dar una opinión favorable sobre el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público, que es sensible a fomentar el trabajo coordinado, articulado y especializado del Ministerio Público Fiscal, que nos permitirá dar las mejores respuestas posibles al 100% y que se requieren para luchar contra la impunidad, contra el crimen organizado y para continuar avanzando en nuestro modelo de federalización de la política criminal del Ministerio Público Fiscal. Hay que recordar que hubo un gran trabajo por parte de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta, donde se debatió por más de 6 meses este cambio a un nuevo Código Procesal Penal. Y hay que decir también que varias provincias de nuestro país, como por ejemplo la de Entre Ríos, ya habían cambiado de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio. Vamos a escuchar ahora la palabra del presidente de la Comisión de Implementación, el salteño Rodolfo Urtubey. Muy positivo porque se ha explayado sobre todos los aspectos de la ley. Para nosotros era muy importante que una ley de esas características estuviera sobre la base del conocimiento cierto y profundo de cómo está funcionando el organismo. Queríamos saber si la Procuración estaba en condiciones de arrancar este año con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Era importante porque la Fiscalía tiene la mayor actividad en este nuevo sistema acusatorio y por lo tanto queríamos saber si estaba realmente el organismo en condiciones de implementar este sistema. Y bueno, ya hemos llegado a la conclusión de que sí, ha habido mucho trabajo que se ha venido haciendo y esto ha ayudado mucho a que hoy la transición sea mucho menos violenta y que la Procuración esté en condiciones de iniciar su actividad en el sistema acusatorio. El proyecto es bastante equilibrado. Las instrucciones generales, que se aludió mucho, son instrucciones que tienen que ver con cuestiones de política criminal y no con cuestiones de, digamos, que tengan que ver con persecución política, ni mucho menos. El sistema establece me parece una coherencia en el tema de enjuiciamiento de magistrados. Se ha endurecido la necesidad de mayorías para enjuiciar a un magistrado.
se exigen los 2/3 que actualmente la ley vigente no exigía, y creo que esas son garantías también para que ningún fiscal pueda ser perseguido por los criterios que tiene de actuación de política criminal cuando está llevando una causa adelante. La comisión el día 12 de mayo va a tener una larga sesión. Vamos a escuchar a todos los actores, sin exclusión ninguna, a todos los actores del sistema judicial. Vamos a escuchar la asociación de magistrados, vamos a escuchar a Julio Piumato, el secretario general de Judiciales, vamos a escuchar las distintas asociaciones que tienen que ver con la justicia, vamos a escuchar juristas, vamos a escuchar también los titulares de los órganos legislativos y judiciales, vamos a escuchar a la Cámara Nacional de Casación Penal, vamos a escuchar a la Cámara del Crimen. En fin, creo que vamos a recibir la opinión y el criterio de absolutamente todos los operadores judiciales. Hay que destacar el trabajo de la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, que viene trabajando este año todas las semanas con invitados y debatiendo los distintos proyectos que vienen presentando tanto diputados como senadores. Vamos a hablar ahora de un clásico de clásicos que ayer vivió su segunda edición en el Salón Azul. Recordemos que cuando se presentó el pliego de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, uno de los senadores que estuvo en contra y que hizo un muy buen debate en el Salón Azul, fue el senador por la provincia de Chubut, Mario Cimadevilla. Este clásico ayer tuvo su segunda edición y hay que agradecerles a los dos porque han levantado muchísimo el debate en el Congreso de la Nación. Ya tuvimos la exposición o parte de la exposición de la Procuradora General de la Nación. Como siempre en edición central, todas las voces. Ahora la palabra del senador Mario Cimadevilla. Nosotros nos vamos con preocupación. ¿Dónde está nuestra preocupación? Ustedes no van a encontrar a nadie que no esté de acuerdo con pasar a un sistema acusatorio donde los fiscales lleven adelante las investigaciones. El tema es que esta ley que estamos tratando, que es la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, le da poderes omnímodos a la Procuradora. La Procuradora puede con sus decisiones influir en los jurados para los concursos, en las sanciones para los fiscales, trasladarlos, crear nuevas dependencias, es decir, tiene prácticamente la suma del poder público dentro de la Procuración. Esta ley le da a la Procuradora facultades para hacer lo que quiera con los fiscales, ¿no? Estas son las preocupaciones que a nosotros nos causa esta ley. No hay criterios de objetividad, ni para la designación, ni para la sanción, ni para la asignación de funciones. Queda todo al arbitrio de la Procuradora. En el día de ayer, en el Salón Arturo Illia de la Cámara Alta, se llevó adelante un plenario de comisiones de Presupuesto de Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales, donde se logró dictamen para dos proyectos para crear dos nuevos juzgados federales. Tenemos la palabra del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina. Fueron varios los temas que tratamos, pero centralmente en los dos juzgados federales nuevos que estaban abriendo, en el caso de Catamarca y en el caso de la provincia de Buenos Aires. Ahora que terminamos con este nuevo proyecto que rearma el régimen de promoción de la ganadería ovina sumando las llamas, una cuestión muy importante para nuestros países en el noroeste, para nuestro país en el noroeste, para todas sus provincias, para Jujuy muy especialmente, y que refuerza mucho una política que viene dando muy buen resultado para fortalecer esta producción argentina, ¿no? En ese caso hubo dictamen con el tema de Pampa Azul y esta posibilidad de ampliarlo. Sí, ahí los senadores pidieron mayores presiones sobre los gastos presupuestarios, que se las vamos a circular mañana mismo y a partir de eso firmar el dictamen. En el caso de las reformas en el régimen de ganadería ovina, que no significaba ningún aumento presupuestario, sino simplemente ampliar hacia las llamas y hacia las tareas que puede financiar este fondo, este sí lo acabamos de firmar. Seguimos repasando lo que ocurría el día de ayer en el plenario de Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Y vamos a hablar ahora de la senadora Sigrid Kunat, quien en su segundo año como senadora nacional logró ayer dictamen de un proyecto que tiene que ver con los delitos de integridad sexual. La senadora logró dictamen para un proyecto para que este tipo de delitos no prescriban cuando se trate de menores de edad. Este proyecto de ley, como bien se enunciaba, interesa la modificación de 3 artículos del Código Penal.
Básicamente lo que se propone es la imprescriptibilidad de la acción penal en aquellos delitos contra la integridad sexual cuando las víctimas sean menores de edad. Esto va en la misma sintonía de lo que se ha denominado la Ley Piazza, que estableció ya un avance interesantísimo en el sentido de la prescripción en este tipo de delitos, planteándolo a partir de los 18 años de las víctimas. Nosotros proponemos avanzar un poco más y establecer que estos delitos no prescriban. Y otra de las cuestiones que se establece es la inhabilitación especial cuando el autor se hubiera valido de su empleo, cargo o profesión o derecho para la comisión de este tipo de delitos. Son temas que resultan altamente complejos, delicados, en los cuales las víctimas es muy difícil poder mensurar en cuanto al tiempo cuando están en condiciones de poder contar lo que les ha sucedido, y esto como primer paso, ni hablar de lo que significa posteriormente poder accionar judicialmente para que este tipo de delitos, que son absolutamente aberrantes y repudiables desde todo punto de vista, puedan ser perseguidos como corresponde. Lo que planteamos es que el transcurso del tiempo en este tipo de casos no sea una excusa para la no investigación judicial ante este tipo de delitos. Es momento ahora de realizar una de nuestras secciones favoritas, que es Efemérides Parlamentarias, que está producida por Laura Prudencio. Y es una efeméride muy especial. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de la sanción de nuestra Constitución Nacional. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia? Efemérides parlamentarias. El 1 de mayo de 1853 se aprobó la Constitución Nacional. De esta manera, nuestro país contó por primera vez con un marco jurídico integral, ya que los intentos de 1819 y 1826 fueron rechazados por su marcado carácter unitario. El proyecto de la Constitución del 53 había sido elaborado por una asamblea constituyente que desde el 20 de noviembre de 1852 comenzó a reunirse en la ciudad de Santa Fe. Esta asamblea, liderada por Juan María Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga, estaba integrada por representantes de todas las provincias, menos por Buenos Aires, que se negaba a perder sus privilegios, en especial los vinculados a la aduana. Las bases que se tomaron en cuenta para la elaboración del proyecto fueron la Constitución de los Estados Unidos y, sobre todo, las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de Juan Bautista Alberdi. El proyecto que dio lugar a la Constitución fue aprobado con 14 votos a favor y 4 en contra. El texto, redactado en 107 artículos, estaba dividido en dos partes y contaba con un preámbulo que es el mismo que tenemos hoy. El texto original sufrió diversas modificaciones a lo largo de la historia. La primera de ellas se dio luego de la firma del Pacto de San José, que estableció que los porteños podrían examinar la Constitución del 53 con la posibilidad de incorporar enmiendas, a cambio de que Buenos Aires se incorporara a la Confederación. Fue así que en 1860 se introdujeron varias modificaciones. Entre otras cosas, Buenos Aires exigió que el país se llamara Nación Argentina y no Confederación, y se opuso a la capitalización del país para no perder sus derechos de aduana. La segunda modificación se dio en 1866 a raíz de los gastos que provocaba la Guerra de la Triple Alianza. Fue así que se reformó la Constitución para garantizar que los impuestos de importación y de exportación fueran propiedad del Estado Nacional. Hacia finales del siglo XIX, el crecimiento de las actividades del gobierno desbordaba las instituciones previstas en la Constitución y el número de habitantes del país era cada vez más grande. Por eso, en 1898, entre otras cosas, se estableció que habría un diputado cada 33.000 habitantes y se aumentó a 8 el número de ministerios. El Congreso de la Nación celebra su sesión preparatoria a la Convención Nacional Constituyente. El almirante Tejer jura al asumir la presidencia provisional. Juran también todos los convencionales, destacándose en primer plano el coronel Mercante y el doctor Héctor J. Cámpora. El coronel Mercante asume la presidencia de la Convención y pronuncia un doctrinario discurso político.
Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón dona a la histórica Asamblea un cuadro del general San Martín y un ejemplar de los Evangelios sobre los cuales se jurará la nueva Constitución de los argentinos. El presidente de la República llega a la sesión especial de la Convención Constituyente. En medio del atronador aplauso de los convencionales, el general Perón iza en el recinto la bandera nacional y pronuncia un discurso señalando el histórico momento que vive el país y el alcance de las reformas proyectadas que tienden a consolidar la justicia social implantada en la nueva Argentina con un sentido más justo y más cristiano de la vida, el deber y los derechos humanos. En 1949, el gobierno de Juan Domingo Perón propuso modificaciones e introdujo el tema de los derechos sociales y el de la función social de la propiedad privada. Se sumaron los derechos de la ancianidad, los del niño, de la mujer y los derechos laborales. Se reforzaron también las facultades del Poder Ejecutivo para que, por ejemplo, el presidente pudiera ser reelecto indefinidamente. En 1956, el presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, dictó una proclama de carácter constitucional que dejó sin efecto la Constitución del 49 y puso en vigencia nuevamente el texto de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Al año siguiente, la autodenominada Revolución Libertadora convalidó dicha proclama y agregó nuevas reformas como la prohibición a las candidaturas del peronismo. El 24 de agosto de 1972, durante la Revolución Argentina, la Junta Militar emitió un cuerpo normativo al que denominó Estatuto Fundamental, con el que modificó 15 artículos de la Constitución Nacional. La última de las reformas se dio en 1994, luego del denominado Pacto de Olivos, celebrado un año antes, entre el presidente de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, y el entonces presidente de la Nación, Carlos Menem. Se reformaron 44 artículos y, entre otras cosas, se estableció la reelección presidencial, la elección directa del presidente y del vicepresidente, la inclusión del balotaje, la elección directa del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reducción a 4 años del mandato presidencial y la creación del cargo del jefe de gabinete de ministros. Asimismo, se aumentó a 3 la cantidad de senadores por provincia y se reconoció la jerarquía constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Está en esta honorable asamblea, en ustedes, señores constituyentes, dar el acuerdo o el adecuado marco de entrada a la Argentina del siglo XXI. Solo me resta pedir como Urquiza que la luz del cielo y el amor a la patria los ilumine. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Por iniciativa de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el 8 de enero del 2004 se sancionó la Ley 25.863, que declara al 1 de mayo como el Día de la Constitución Nacional. Desde entonces, cada año los argentinos homenajeamos a nuestra Carta Magna, que es la segunda más antigua de América después de la de los Estados Unidos y la quinta a nivel mundial. Ley de leyes, pacto de garantía para que se respeten los derechos de las personas. La Constitución representa ante todo nuestro contrato social más importante. Un espacio de Senado TV para ejercitar la memoria. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué surgieron las leyes más importantes que marcaron nuestra historia? Efemérides parlamentarias.